Muy buenos días y bienvenidos un día más al capítulo número 24, el programa 24, contestando a vuestras preguntas. Feliz viernes 22 de septiembre y vamos a contestar aquellas preguntas que nos quedaron pendientes. Si bien han habido muchas más preguntas, como ya sabéis, en el episodio anterior contestamos a las preguntas que hubieron durante el mes de agosto y tenemos muchas aún por contestar y hoy vamos a contestar a 8. Intentaremos el viernes que viene ya contestar a todas las preguntas y a ponernos al día, pero como os dije en la semana pasada, si hubiéramos contestado todas las preguntas que tenemos, pues no nos daría tiempo suficiente y hoy vamos a contestar a 8 preguntas que nos va a llevar un rato. Antes de entrar a las preguntas, os recuerdo que este miércoles pasado, para los que no hayáis escuchado el podcast, estuvimos hablando con el doctor Fernández Solá, que es una eminencia en el campo de la fibromialgia y la fatiga crónica, y nos explicó qué es la fibromialgia, el tratamiento, cómo se siente una persona que la padece, etcétera, ¿no? Entonces, os recomiendo que si no lo habéis hecho, os dejaré un enlace en el vídeo, en los comentarios del vídeo en YouTube, os dejaré un enlace en el que podréis escuchar pues, esta entrevista con el doctor Fernández Solá desde la web de misderechos.club. También recordaros que el próximo miércoles vamos a continuar hablando en el podcast de misderechos.club sobre la fibromialgia, y en esta ocasión pues hablaremos con más personas y con una serie de testimonios que sean interesantes para todos aquellos que padecéis fibromialgia o que tenéis algún familiar que también padece. Sin más, también agradeceros que ya hemos alcanzado la cifra de 2.400 suscriptores al canal y dejadme recordar algo que no suelo hacer normalmente, pero os lo pido, que si no lo habéis hecho, que os suscribáis a nuestro canal de YouTube y que le deis a la campana también en el canal de YouTube para que podáis recibir cada vez que vamos publicando los viernes estos vídeos contestando a las preguntas, pues que tengáis una notificación y sepáis que el vídeo ya está disponible. Asimismo, os explico también que a partir de octubre vamos a hacer nuevos vídeos. No solo será este vídeo del viernes contestando las preguntas, sino que vamos a hacer nuevos vídeos para que podáis sacar más provecho. Es decir, que también aprovecho, si queréis preguntarnos, además de estas consultas que tenéis puntuales y en vuestros casos particulares, otras cosas que queréis que hagamos, pues si nos lo decís también tendremos vuestro feedback y utilizaremos para poder contestar a más dudas que tengáis en general y no solo en casos particulares. Pues bien, sin más, vamos a entrar ya ahora a contestar a las preguntas y la primera nos la hace Ana M y nos dice: buenas tardes, tengo una incapacidad absoluta, pero me reconocen menos de un 33% de incapacidad, y que se refiere a la discapacidad. Sin embargo, por ley tengo entendido que una incapacidad permanente es equiparable a un mínimo de un 33%. ¿Esto es así? Pues sí, en este caso Ana María debe saber que sí. El artículo 2 del Real Decreto 1414 del 2006 hace un desarrollo de la Ley 51/2003 de igualdad, ¿vale?, de personas que tengan discapacidad. ¿Qué es lo que dice esta ley? Pues que cualquier pensionista, ya sea de incapacidad absoluta, total, parcial o de gran invalidez, tiene automáticamente por ley reconocido un 33% de discapacidad. ¿Qué es lo que puede haber sucedido? Pues que cuando tramitaste la discapacidad no adjuntaras la incapacidad permanente, la resolución o la sentencia con la cual te otorga esa incapacidad absoluta que tienes. Por lo tanto, si no la pusiste, pues es normal que el grado de discapacidad que te hayan reconocido sea menor. Si aún así lo hiciste, debes tener en cuenta que es posible que a nivel médico tengas unas lesiones o una enfermedad que no alcance ese 33% y que te la hayan valorado pues inferior a ese 33%, un 24%, me lo invento, por ejemplo. Pues eso sería correcto. Sin embargo, al final de la resolución debe decir que a los efectos de la ley tiene reconocido el 33% de discapacidad. Eso en el organismo autonómico correspondiente lo deben decir. Por lo tanto, es importante esto, que lo tengas en cuenta y que sepas que esta ley lo que hace es asimilar ese 33% y por lo tanto que lo tienes reconocido. Si no es así, deberías hacer una reclamación contra esa resolución del departamento correspondiente de la autonomía que te haya reconocido ese grado de discapacidad para que te hagan constar pues que eres pensionista de incapacidad y por lo tanto que a los efectos pues sí que tienes como mínimo un 33% de discapacidad. Siguiente pregunta nos la hace Ricardo José Sánchez Reír y nos dice: tengo la incapacidad permanente absoluta y pregunto si me caso con mi novia, que además tiene la incapacidad no contributiva. ¿A mí me darían o subirían la paga? Es decir,
¿Me matarían más por estar casados y además viviendo en mi casa? Aquí, en este caso, Ricardo, lo que tienes que tener en cuenta son dos cosas. Si te casas, tu mujer o tu futura esposa, debes tener en cuenta que tú no puedes tener una pensión que supere, por ejemplo, para el 2017 tu pensión de incapacidad absoluta no puede superar los 8.779 euros. Si tu pensión supera estos 8.700 euros al año, tu mujer va a dejar de cobrar esta pensión no contributiva porque no sería compatible. Se entendería que tú y ella ya podéis vivir porque tienes unos ingresos superiores a esta cantidad. Por lo tanto, sí que saldrías penalizado si os casáis y tu pensión, insisto, es superior a estos 8.700 euros anuales. Si no lo es, pues sí que se le permitiría seguir cobrando esta pensión no contributiva que está cobrando en la actualidad. Pero si te casas, hay que tener en cuenta que esta cantidad es el límite que puedes cobrar para que tu mujer no pierda la prestación no contributiva que está cobrando en la actualidad. La siguiente pregunta nos la hace Gabino el Lince y nos dice: soy hombre de 61 años y soy guitarrista. Siempre me han contratado en negro, tenía que vivir, nos dice. Tengo cotizado muy por debajo del mínimo y hace muchos años cuando existía el Sindicato Nacional de Espectáculos. Mi pregunta es si tengo derecho a alguna ayuda. Pues bien, Gabino, aquí lo importante para ver si te puede reconocer una incapacidad permanente es lo que decimos siempre, pues la regla esta del cuarto menos 20 años. Es decir, lo que tenemos que hacer es restarle a tu edad, que nos dice que son 61, le restamos 20 años y esos 20 años lo que tenemos que hacer es dividirlo entre 4, ¿vale? Si a 41 lo dividimos entre 4, nos saldrá pues aproximadamente algo más de 10 años. Si tienes algo más de 10 años, puedes solicitar una pensión contributiva, ¿vale? Porque tendrás los requisitos de cotización. Si, como parece ser lo que lo comentas, no los tienes, pues la pensión contributiva, una pensión de incapacidad laboral, no la puedes pedir. Lo que podrías pedir si tienes problemas de salud es una pensión no contributiva. Esto lo puedes pedir ante el organismo autonómico. ¿Y cuándo cobrarías una pensión no contributiva? Cuando tuvieras un 65% de discapacidad o más, ¿vale? Y además carezcas de ingresos. Esto es importante que lo tengas en cuenta porque si tienes otros ingresos o si en tu familia, como en el caso que nos preguntaba antes Ricardo, hay una serie de ingresos que computen, pues aunque tuvieras este 65%, pues no podrías tener derecho a prestación no contributiva por invalidez, ¿de acuerdo? En todo caso, que sepas que si también estás en un domicilio en el que no hay otros ingresos y no se superen estos límites que hemos hablado antes, podrás cobrar a los 65 años la pensión no contributiva de jubilación, ¿vale? El subsidio por jubilación, ¿de acuerdo? Y esto también opera en estos límites de ingresos anuales que hemos comentado antes. Si tienes cualquier duda o demás, pues nos la haces y te recomiendo que te mires los vídeos que hicimos anteriores en los que se hablaba de la pensión no contributiva por invalidez y también la pensión no contributiva de jubilación, de vejez. La siguiente pregunta nos la hace Rosario Iglesias y nos dice: estoy cobrando mayores de 52 años. Según la ley, esto no se toca, porque si yo tengo 62 y no he tenido nunca que presentar la declaración de la renta, pregunta, ¿por qué el año 16 sí la tengo que presentar? ¿Qué ha cambiado los mayores de 52 años? Es importante aquí que no confundamos una cosa que es el presentar la declaración de renta anual de IRPF con el presentar la declaración anual de ingresos a aquellas personas que perciben el subsidio para mayores de 55 años. ¿Esto por qué? Porque las personas que están percibiendo este subsidio para mayores de 55 años o de 52, la ley les obliga a presentar una declaración anual cada 12 meses desde que se les reconoció esta prestación. Es decir, si a mí me reconocen en abril del 2016 una prestación, una ayuda para mayores de 55 años, pues en abril del 2017 tendré que presentar una declaración anual de que no tengo otros ingresos. Como ya sabemos, si se tiene una serie de ingresos adicionales a esta pensión, no se tiene derecho a cobrarla y por tanto os darían de baja. Esta es la forma que tiene el SEPE, el paro, de poder controlar los ingresos que tienen las personas.
No tiene nada que ver en absoluto con la declaración de IRPF. Esto tiene que quedar claro. No tiene nada que ver con la declaración de la renta. Si tú presentas la declaración de la renta antes del 30 de junio, no tiene que ver nada la declaración anual de ingresos. Va totalmente por separado. Y los 12 meses se cuentan desde que te concedieron la pensión o desde que se reanudó esta prestación del subsidio que cobras de mayores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si no presentas esta declaración anual de ingresos? Que si no la presentas, el SEPE lo que te puede hacer es suspender la prestación hasta que la presentes. ¿Y qué es lo que pasaría? Que si no has tenido otros ingresos y demás, pues no te van a hacer nada, pero el tiempo que transcurra hasta que presentes la declaración de nuevo, eso lo vas a tener perdido, ese tiempo no te lo van a pagar. Por lo tanto, que sepáis que tenéis un mes de plazo desde que os reconocen esto para poder presentar la declaración anual de ingresos. Muy importante que lo hagáis para que no os pase, en este caso como a Rosario, que le han suspendido la pensión porque no había presentado la declaración anual de ingresos. Vamos con otra pregunta, nos la hace Matilde Díaz. Dice, cuando se cobra la jubilación a la edad, ¿vale? A los 65 años, entiendo, la jubilación ordinaria se refiere, ¿qué te corresponde? ¿Te retienen impuestos? ¿Hay que hacer la renta? La pensión de jubilación sí que está sujeta a IRPF, no es una renta que no esté sujeta a los impuestos, al IRPF. Entonces, ¿tienes que hacer la declaración de renta? Pues tienes que hacer la declaración de renta si estás en los requisitos que está cualquier otra persona trabajando. Es decir, si tienes más de 2 pagadores, si aparte del pago, por ejemplo, de la renta, tienes un piso que te están pagando alquiler y te están pagando un alquiler, pues ahí tendrás que pagar, tendrás que presentar la declaración de renta porque tienes 2 pagadores, 2 personas que te están pagando. Por ejemplo, si tú cobras una pensión de jubilación y cobras más de 22.000 euros brutos al año, también tendrás que presentar la declaración de renta. En la mayoría de casos, como la gente cobra menos de estos 22.000 euros de jubilación, no tiene la obligación de presentar la renta. Esto no quiere decir que cuando pagan sus impuestos ya les practique retención la Hacienda, porque hay mucha gente que se confunde, que se piensa que si no tienes 22.000 euros no pagas IRPF. Sí, sigues pagando igual, lo único es que no estás obligado a hacer la declaración de renta, que la puedes hacer y a lo mejor te sale devolver y te devuelven dinero o no, pero que sepáis que la obligación de presentar la declaración de renta es con los mismos requisitos que antes de estar en la edad de jubilación ordinaria, es decir, que antes que estar cobrando la pensión de jubilación, como si estuviéramos trabajando normalmente. Por lo tanto, requisitos, el más importante y el más común, pues este de los 22.000 euros. Si la pensión es inferior, no se tiene que presentar declaración de renta, salvo que haya otros ingresos aparte de esta pensión de jubilación, como comentábamos. Vamos con otra pregunta, nos la hace Antonio López y nos dice: hola y enhorabuena por el canal. Muchas gracias, Antonio. El abogado que me lleva mi despido, el cual el juicio fue en diciembre de 2014, después de perder el juicio presentó recurso ante el Tribunal Superior de Justicia en Sevilla. Dice, yo soy de Huelva. A los 2 años, casi, llegó recurso del Tribunal Superior de Justicia desestimando el recurso, con lo que el despido es objetivo por causas económicas. Me despidieron y no cobré nada, ni el finiquito ni indemnización. A día de hoy solo he cobrado 789 euros, que es la mitad del salario que me debían cuando me despidieron. Mi sorpresa es que cuando me llamó para ir a su despacho para recoger el cheque que le entregó el juzgado para embargar la cuenta de la empresa, me pide 300 euros para el procurador. No me justificó la necesidad de procurador ni nunca firmé aputacta a favor del procurador, solo a favor del abogado cuando fuimos a juicio y por una ejecutoria. Ambas las tengo en mi poder y no hacen mención a procurador alguno. Sé que procurador en social no es preceptivo y quiero información para poder dar argumentos a abogado al porqué de dicha cantidad. Nos dice que gracias y un saludo. Pues bien, Antonio, lo que nos comentas aquí es cierto. El abogado y el procurador no es preceptivo en la jurisdicción social. De hecho, no es común, no se utiliza procurador y las notificaciones en la jurisdicción social, pues el juzgado las realiza directamente al abogado. Los despachos de abogados nos llegan directamente las resoluciones de los juzgados, ya sea por vía telemática o en correos en aquellos casos en que aún no se ha instalado el sistema del ExNet, ¿vale? El sistema telemático judicial. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso yo te diría,
tendrías que ir al contrato que firmaste con este abogado, si firmaste un contrato. Si no está por escrito de que te obligabas a pagar por un procurador y demás, entiendo que no lo debes pagar, porque es un servicio que tú no has solicitado y del cual no te había informado. Imagínate que en lugar de 300 euros te dijera que son 1000 euros, pues el problema aún sería mayor. Por lo tanto, mi recomendación es que si este profesional tú no has autorizado que te represente y no has solicitado sus servicios, lo que deberías hacer es, por un lado, entiendo que no lo deberías pagar, y por otro lado, la forma más efectiva de poder resolver esto, insisto que no sé los detalles del caso, pero la forma más fácil de resolverlo es que te acerques al colegio profesional, al colegio de abogados, al Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, manifiestes que te ha pasado esto y a partir de ahí abrirán un expediente con mi compañero y él podrá alegar lo que tenga por conveniente y al final te dirán pues si esa cantidad que te reclama el abogado pues la debes pagar o no la debes pagar. Por lo que mi recomendación sería esa, que mires si tienes algún contrato que habías firmado que no recogiera esa posibilidad, porque a veces pasa, firmamos cosas y luego pues nos damos cuenta de que sí que nos habíamos obligado, pero si no habíais quedado de esta forma, yo lo que te diría es que fueras al colegio de abogados, que iniciaras un expediente ahí, dijeras que te ha pasado esta situación, abrirá un expediente al compañero y a partir de ahí se pueda aclarar todo esto. Por favor, Antonio, si quieres, como en otros casos, nos dices a ver cómo ha ido más adelante y así lo podemos comentar entre todos también. La siguiente pregunta nos la hace Ana y nos dice: hola a todos, bienvenido al trabajo, muchas gracias. Recordamos que estas preguntas son de principio de septiembre y era cuando dijimos que volvíamos nuevamente con los vídeos y la pregunta que nos hace es que tengo unos 15 años de cotización, como ya comenté en otra ocasión, tengo 48. Como hemos visto antes, sí que cumpliría, por tanto, los requisitos para solicitar la incapacidad laboral, por cotización al menos. Casi ya los 40. Tengo fibromialgia desde hace unos 7 años. Tengo un trabajo que no puedo más, que es limpiadora de un colegio. Me duele todo, me levanto a las 5 de la mañana, tengo que hacer maniobras para levantarme, no tengo fuerzas, pero sigo con mi rutina diaria. Mi pregunta es: he tenido varias bajas en los 12 años que llevo trabajando en el colegio. Voy al médico, le explico que no puedo seguir trabajando, mi cuerpo no da para más, me hacen pruebas, análisis, radiografías, etc. y siempre lo mismo. Me voy a un privado para que me hagan más pruebas, me sale que tengo las rodillas con calcificación, cuádriceps, glaucoma, tendinitis en el hombro, tendón carpiano, en fin, artrosis. En columna, discopatía, L4, L5, S1. No sé qué puedo hacer para incapacidad laboral. ¿Qué camino escoger? ¿Seguir trabajando o perderlo todo después de más de 12 años trabajando y no poder seguir? Gracias, perdonadme, gracias. Al contrario, gracias a ti, Ana, por comentarnos tu situación, porque como decimos siempre, puede ayudar no solo, te puede ayudar no solo a ti, sino que a muchas otras personas que están en tu situación. Lo que yo te aconsejaría aquí es lo siguiente. Lo primero es que tengas informes del especialista, del reumatólogo que te siga, no del médico de cabecera, sino del especialista, y que te haya hecho todas las pruebas y que a partir de ahí te pueda graduar qué fibromialgia puedes tener. En la escala del 1 al 4, pues en qué grado puedes estar. Una vez te hayan hecho todas estas pruebas, es acreditar delante de un juez que tienes una enfermedad que te impide realizar cualquier tipo de trabajo. Te recomiendo que escuches, te lo voy a dejar también, como te voy a contestar el comentario, también te voy a dejar en esa respuesta el podcast, la entrevista que le he hecho al doctor Fernández Solá esta semana, este miércoles pasado, en el podcast que os comentaba antes de iniciar las respuestas. Pues te voy a dejar ahí este podcast para que lo escuches porque de ahí vas a poder sacar bastante información. El doctor también nos recomendaba que él entiende que con una clínica del doctor que puede hacer el diagnóstico de fibromialgia es suficiente, pero también nos recomendaba 2 pruebas. La prueba de esfuerzo en 2 días, ¿vale? Un primer día y la prueba pues esfuerzo, si puede ser con oxígeno mejor, y también la prueba neurocognitiva. Estas 2 pruebas te pueden ayudar a reforzar los argumentos de la fibromialgia, por lo tanto te los recomiendo también que los tengas en cuenta. En cuanto a las demás patologías que tienes, que son de carácter artrósico y también traumatológico y demás, pues también lo mismo, que reúnas todos los informes de especialista en traumatología, en reumatología que puedas tener y demás, que juntadas todos esos informes actualizados de especialista, ahí también se podrá hacer una valoración de si te puede reconocer una incapacidad total para tu trabajo como limpiadora o una incapacidad permanente absoluta para cualquier tipo de trabajo. Se trata de tener todos estos informes, valorarlo y a partir de ahí
ver qué es lo que se puede hacer. Nos comentas que qué hago, si trabajar o dejarlo porque no puedes seguir. Has de aguantar lo que puedas. Si estás de baja médica, cuando estés de baja médica aprovecha para solicitar la incapacidad laboral y a partir de ahí a ver si en este lapso de tiempo te pueden reconocer una incapacidad permanente, pero no es necesario, al contrario, es perjudicial que dejes de trabajar de forma voluntaria, porque lo que vas a hacer es a demostrar que no quieres trabajar y eso te va a impedir poder solicitar una incapacidad laboral. Por lo tanto, tienes que aguantar como sea. En el momento que no puedas más, pides la baja médica y cuando ya tengas todos los informes médicos reunidos que vean que sí, que se puede tirar adelante una incapacidad, entonces y solo entonces solicítala para ver si la Seguridad Social te puede reconocer algún tipo de incapacidad laboral. Como en el caso anterior, también te digo que nos vayas explicando cómo va tu situación y así te podemos ir asesorando mejor. Y ahora vamos con la última pregunta, que es de María Pinto, y nos dice lo siguiente: he cotizado 13 años a la Seguridad Social y he solicitado la incapacidad permanente y me han denegado 3 veces. Y también me ha dado el alta en el ICAM. Mi enfermedad es artrosis en brazo, entiendo. Dice, tengo hernia cervical y el brazo con artrosis. Tengo muchos dolores en el brazo y estoy esperando cita con el neurocirujano para que me operen. Sufro de la tensión alta, tanto es así que no pude ir a trabajar y me han despedido. ¿Puedo seguir solicitando la incapacidad permanente total? Vamos a ver, aquí lo tenemos que poner en relación con lo que hemos visto antes en la pregunta de antes que hemos contestado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si estás despedida por este caso y estás en situación de paro o subsidio, puedes solicitar la incapacidad permanente. ¿Por qué? Porque siempre la puedes solicitar cuando tú, queriendo trabajar, no puedes. Y en esa situación estás en una situación asimilada al alta, que es cobrando el paro o el subsidio de desempleo. Siempre que estés inscrita de banda de empleo y vengas de una situación laboral, podrás ahí solicitar la incapacidad permanente. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que tienes 65 años. A los 65 años ya no se puede solicitar la incapacidad permanente. Lo que tendrías que hacer es solicitar la jubilación. Pero se da el caso, y esto nos sirve porque le puede pasar a mucha gente también, que como no tienes la edad mínima de cotización para jubilarte de forma ordinaria, estos 15 años, se da el caso de que, como solo tienes 13 cotizados, sí que puedes solicitar la incapacidad permanente, porque la ley lo permite. La ley nos dice que pueden solicitar la incapacidad permanente también aquellas personas que hayan superado la edad de jubilación ordinaria si no cumplen los requisitos para la jubilación. Por lo tanto, tú sí que los cumplirías para solicitar esta incapacidad permanente total que nos comentas. Entonces, ¿qué es lo que cobrarías? Pues en este caso cobrarías una pensión muy bajita que se complementaría con el mínimo porque tienes muy poco tiempo cotizado, pero si puede ser que en tu caso, si las lesiones que dices que tienes pues son importantes, que te reconocen esta incapacidad permanente total. Ahora bien, quizá no te interesa esto y estás 2 años en el paro. Si tienes tiempo acumulado, puedes estar 2 años en el paro y llegarás a los 15 años para solicitar la jubilación ordinaria. Por lo tanto, te diría que mires estas dos opciones, porque quizá el pedir la incapacidad permanente total no es la mejor opción en tu caso y lo mejor es que sigas cotizando y cobrando el paro hasta que llegues a los 15 años cotizados y después solicitar la jubilación ordinaria porque ya cumplirás los requisitos. Por lo tanto, te diría que tienes estas dos opciones, mírate cuál es la que te va mejor y a partir de ahí, pues también, como en los otros casos, nos comentas qué es lo que has decidido. Pues hasta aquí las preguntas de hoy. Espero que os hayan quedado mucho más claras las dudas. Hemos visto cosas que realmente no habíamos visto hasta la fecha, como esta posibilidad de solicitar la incapacidad permanente con 65 años o más si no tenemos los requisitos de cotización para solicitar la jubilación ordinaria. También han habido preguntas sobre la declaración de renta o la declaración de ingresos en relación con prestaciones y subsidios. Esto es importante y no lo habíamos visto. Y por último, también darle importancia, ¿no?, a esta primera pregunta que nos hacía Ana, que nos decía que tenía una incapacidad permanente y no le habían dado el 33% de discapacidad. Pues queda claro ya que este Real Decreto que hemos comentado, que desarrolla la ley que quería esta igualdad entre personas
que tienen la discapacidad, ¿no? Esta igualdad universal, pues sí que se tiene ese derecho al 33% de discapacidad automático, sin tener que tramitar nada, por el mero hecho de ser pensionista de incapacidad permanente en cualquiera de sus grados. Pues espero que os haya interesado este capítulo. Deciros que es muy importante que nos des a me gusta en la página, que te suscribas, que nos sigas y que estés atento a los nuevos vídeos. Nos escuchamos el miércoles que viene en el podcast de misderechos.club y el viernes que viene espero que ya sí acabemos con todas esas preguntas que llevamos atrasadas y que ya nos pongamos al día y sigamos contestando a todas las preguntas que nos vayáis haciendo durante la semana en los próximos episodios del viernes. Muy buenos días, que tengáis un feliz fin de semana y nos escuchamos el próximo miércoles. Adiós.